comenzar en la página número 2 del manual. Dice, bueno, es una bienvenida, ¿verdad? Y es parte de la introducción que vimos en la parte hace 15 días, en la sesión que tuvimos hace 15 días. Entonces, aquí en en el último punto que vemos de la página número 2, el último punto dice el video del tabernáculo, ¿verdad? Ahí es donde usted tiene que ver el video y ver y escuchar todo lo que ahí está preparado, y eso le va a ayudar, ¿verdad? Eso lo puede ver en su casa con calma las veces que usted quiera, ¿verdad? Puede ver ese video hasta, si quiere, hasta que se lo aprenda de memoria. Entonces, vamos a ir a la página 3, donde dice el primer paso era llegar a la puerta. Ok. Ajá. Dice la puerta en Éxodo. El versículo es Éxodo 27:16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Y esto es, aunque es solamente un versículo, ¿verdad? Y son unas palabras aparentemente bien sencillas, pero es muy importante, porque si usted se da cuenta, en todo el tabernáculo, que era en toda la tienda, toda la carpa tan grande que era, dice, aquí se nos enseña algo muy importante: solo había una entrada, solo había una puerta. Solamente si usted quería entrar, si el sacerdote quería entrar al tabernáculo, solamente había una puerta. Nadie podía entrar por otro lado más que por la puerta. Y esto, ¿qué nos dice? ¿Qué aprendemos de esto? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, en el versículo 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. En Juan 14:6, el Señor Jesús declara, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Aquí el Señor nos está enseñando algo muy importante. Así como en el tabernáculo, que representa la morada de Dios. Acuérdense que dijimos que tabernáculo significa la morada, un lugar en donde alguien mora, en donde alguien habita, que es Dios en este caso. En ese tabernáculo, si usted quería entrar a la presencia de Dios, solamente había una puerta. Ahora imagínese a la gente. Debe haber habido gente, ¿verdad?, que hubiera preguntado, ¿y por qué Moisés nada más hizo una puerta para entrar al tabernáculo? ¿Qué le pasa a Moisés? ¿Quién se cree que es? Que él nada más puede decidir, ¿verdad?, y que haya una sola puerta. Debería de haber más puertas. Yo imagino que hubo gente que pudo pensar así. Oye, Moisés, ¿por qué no hiciste también una puerta en la parte de atrás, para que así los que venimos de allá, de esa parte, no tengamos que dar toda la vuelta y entrar? No, dice la Biblia, una sola puerta. ¿Por qué? Porque a través de eso el Señor nos está enseñando que para ahora, en el nuevo pacto, para poder entrar en la presencia del Señor, solamente hay una persona
mediante la cual podemos nosotros accesar a la presencia de Dios. Y esa persona es, dígalo sin miedo, Jesús. Esa persona es Jesús. La Biblia lo declara, ¿verdad? Él mismo declaró y dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. No hay otro lugar por donde entrar. Y esto, mire, hermano, esto causa mucha polémica entre muchas personas, que les hace mucho ruido, porque dicen: pero ¿por qué Dios solamente dejó una manera de accesar a su presencia, que es Jesús? ¿Verdad? ¿Has escuchado el dicho que dice: todas las religiones llevan a Dios? Sí, pero no dicen a qué Dios, ¿verdad? ¿Por qué? El Señor solamente nos dejó una manera de entrar a su presencia, y es por medio de Jesús. No hay otra persona, no hay otra manera, no hay otra forma. No hay, siempre a través de la historia, ¿verdad?, ha habido personas que se han hecho así como leyendas urbanas, textos apócrifos, ¿verdad?, así como muy que pretenden hablar de otro acceso, de otra manera, otra forma de entrar a la presencia de Dios. Pero la verdad es que la Biblia, aquí desde un principio, el Señor nos está enseñando que existe una sola puerta, ¿verdad? Y si alguien pregunta: ¿y por qué Dios nada más dejó una sola puerta? ¿Por qué Dios nada más dejó un solo camino? Bueno, la respuesta es: por nuestras obras, por nuestros pecados. Lo que nos merecíamos en realidad era que Dios no nos dejara ni una puerta, ni un camino. Eso era lo que nos merecíamos. Pero en su misericordia y en su amor, el Señor nos dejó una puerta. Y somos tan a veces desagradecidos los seres humanos, que a veces decimos: no, ¿por qué el Señor nada más dejó un camino? ¿Verdad? Ese camino no me gusta y yo voy a hacer mi propio camino. Y eso es lo que hacen las religiones. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿verdad?, entre los puntos que toca, dice: esto elimina todo el movimiento, bueno, todo el sentido del movimiento del ecumenismo. El ecumenismo es un pensamiento que precisamente, ¿verdad?, pretende que todas las religiones llevan a Dios. Y no solamente eso, sino que todas las religiones, ¿verdad?, deberían de estar unidas. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, muchas veces personas que dicen: no importa de qué religión seas, lo importante es que creas en Dios. O no importa, ¿verdad?, qué religión seas, lo importante es que creas. Y ya ni siquiera dicen Dios, dicen en un ser superior o en un poder superior. ¿Y por qué lo mencionan así? Para que le acomode a todos, para que nadie se sienta ofendido, para que nadie se sienta excluido. Y eso es precisamente lo que el Señor nos enseña en su palabra. Sí hay gente excluida. Son los que no quieren entrar por el camino. Son los que no quieren. Una vez una persona vino y me dijo, un muchacho vino y me dijo: ay, pero ¿por qué Dios nada más dejó un camino que es Cristo, que es Jesús? Dice, y entonces, ¿qué pasa con las personas que viven en otros países, en otras culturas, y que no conocen a Jesús y no tienen acceso a información de Jesús y van a morir sin Jesús? Y digo: mira, sí es un tema muy importante, pero aquí el punto es: esos países, esa cultura que tú mencionas, que no conocen a Jesús, ok, es un punto importante, pero otro punto importante es: ¿por qué tú, que sí estás en esta cultura y en este país, por qué te rehusas a entrar por esa puerta? ¿Por qué te rehusas a entrar por ese camino?
¿verdad? Olvídate de las otras culturas y de los otros países. Porque muchas veces nosotros que tenemos a la mano y que muchas veces conocemos la verdad, nos cuesta tanto trabajo entrar por ese camino? Nos cuesta mucho trabajo entrar. Somos, ¿verdad? El Señor dice que las ovejas oyen la voz del Señor. Ahí en el pasaje que cita aquí de Juan capítulo 10, dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y entran por la puerta, porque siguen al pastor que entra por la puerta. Pero también dice que hay otros pastores que pretenden ser pastores que no entran por la puerta. Pero también en Isaías capítulo 1 el Señor compara al pueblo de Israel no con ovejas, sino con otros animales que no son tan dóciles como las ovejas. Isaías capítulo 1 dice: el buey conoce su establo y el asno conoce la casa de su señor. O sea, hasta esos animales, el buey y el asno, que son animales muy renuentes, muy tercos, muy difíciles de manejar, dice Isaías, aún ellos conocen el pesebre de su amo, aún ellos entran en el corral de su amo, dice Isaías. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender en esta parte? Que tenemos que estar agradecidos con el Señor de que nos dejó siquiera un camino para poder entrar en su presencia, para poder encontrarle, para poder conocerle. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, pues entrar por ese camino, ¿verdad? Decir: Señor, gracias porque puedo recibir tu palabra. Gracias porque puedo conocerte y puedo aprender más de ti cada día. La idea de una religión global, o sea, dice aquí, sí se está levantando una iglesia universal, pero es una iglesia falsa. Hay una corriente que se llama el universalismo, y el universalismo dice que haga de cuenta como que a última hora Dios se va a arrepentir y va a decir: bueno, pues ya que se salven todos, ya no importa que hayan creído, que hayan hecho, cómo hayan vivido, ya vamos a darle chance a todos. Y ese pensamiento se elimina cuando entendemos que desde un principio Dios dijo, ¿verdad?, que solamente hay una puerta para entrar a su presencia. Esto elimina cualquier religión o cualquier movimiento que no reconoce a Cristo Jesús como Señor y único Salvador del mundo. Mire, hay religiones en el mundo que se ven muy atractivas porque aparentemente traen un mensaje de paz y traen un mensaje como de armonía con tu entorno, con la naturaleza, y se refleja de muchas maneras, ¿verdad? Y ahora son religiones que casi siempre están muy escondidas, muy escondidas, incluso en otras culturas, pero que de un tiempo para acá se pusieron de moda. Como que antes era algo muy mal visto, muy despreciado, pero de un tiempo para acá se volvió como algo fresa, ¿no? Como que, ay, es muy fresa practicar ese tipo como por ejemplo el yoga, como la meditación, ¿verdad? Como las religiones tibetanas, todo eso se ha puesto hasta se puso de moda, ¿verdad? Usar los famosos collares, las pulseras, y la gente los traía y ni sabía qué significaban, ni sabía de dónde venía, pero ahí andaban cargando todo eso. Entonces, todo eso te dice, es que son caminos para llegar a Dios. Tú también puedes acercarte a Jesús o acercarte a Dios por medio de tales o cuales cosas, pero la palabra del Señor nos dice que solamente por medio de Jesús, ¿verdad? Solamente por medio del Señor Jesús. Nunca tampoco, ¿verdad?, vamos a decir, es que vas a venir a Jesús por medio de tal persona. Y aquí menciona una lista, ¿verdad?, de personas como haciendo referencia
a otras religiones, José Smith, Hare Krishna, la Virgen María, Mahoma, Buda, Alá. Jesús es el único camino a la salvación y el único Rey soberano. Todo se tiene que hacer exactamente como Él manda. Acuérdese que el tabernáculo no fue una idea de Moisés, ni tampoco Moisés le puso, como decimos, ¿verdad?, de su cosecha, sino que vimos cómo todo lo que Dios le mostró a Moisés, eso fue lo que Moisés replicó en el tabernáculo. Eso fue lo que Moisés hizo en el tabernáculo. ¿Va? Ese es el primer punto que aprendemos, es solo hay una puerta y es Cristo. La segunda cosa, dice, que aprendemos es que al venir ante el Señor, nunca venían con las manos vacías. Siempre presentaban sus ofrendas y sacrificios. En Éxodo capítulo 25, versículos 1 y 2 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Eso es lo que el Señor les dijo desde un principio cuando iban a construir el tabernáculo. Ahora, bueno, vamos a pasar, nos dice aquí la tercera cosa: todo se hace conforme a su diseño, ¿verdad? Como dijimos, nada del tabernáculo el tabernáculo no tenía nada de Moisés. Nada de las personas que habían trabajado, de los carpinteros, recamadores, dice ahí que eran los que trabajaban las telas. Nada fue idea de ellos. Ellos siguieron solamente un modelo, que fue el modelo que el Señor le mostró a Moisés. Todo lo hicieron al pie de la letra, exactamente como Dios se lo mostró a Moisés. ¿Por qué? Dice: la obediencia al ministerio, la obediencia a la iglesia del Señor Jesús es menester, o sea, es necesario. Dios tiene un sistema para su reino que no depende del mundo. Imagínense que Moisés hubiera dicho: ay, Señor, mira, pues sí está muy bonito el tabernáculo que tú me enseñaste, el modelo que tú me enseñaste, pero como que le hace falta un toque acá más moderno, Señor. Como que no está en onda, ¿verdad? Como que hay que es como que si, imagínese, Moisés le hubiera dicho al Señor: tú dame chance, tú déjame que yo, vas a ver, te va a gustar al final. Déjame que yo le haga le dé mi toque y vas a ver cómo al final te va a gustar. Y yo no dudo que muchos de nosotros, o mucha gente en general, ¿verdad?, no solamente hablando de esta iglesia local en particular, pero yo no dudo que mucha gente, cuando se acerca a Dios, tenga buenas intenciones. Hay gente que se acerca a Dios y son muy sinceros, pero como dijera un pastor amigo mío hace mucho tiempo, están sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque hay una manera como Dios ha establecido para que su reino funcione. Y escuche bien esto que le voy a decir: cuando nosotros intentamos cambiar eso, cuando nosotros intentamos acercarnos a Dios, cuando nosotros intentamos servirle a Dios, cuando nosotros intentamos adorar a Dios a nuestra manera, escuche esto, no estamos adorando a Dios de una manera equivocada. Estamos adorando al Dios equivocado. Porque Dios no recibe cualquier cosa que nosotros le queramos dar. Dios no recibe y dice: ay, mira, pobrecito mi hijo, hizo las cosas así, pero pues bueno, fue para lo que le alcanzó, y lo reciba. No, porque Dios ha establecido una manera cómo deben hacerse las cosas en su reino, cómo debe funcionar todo en su reino.
Y nosotros tenemos que adaptarnos. No podemos decir, ay, pero es que a mí no me gusta, ¿verdad? Ese sistema. Yo no creo, yo no pienso que haciendo así, ¿verdad? De congregarnos, yo pienso que yo puedo hacerlo a mi manera, yo pienso que puedo hacerlo a mi modo. Acuérdese, ¿verdad? Hace unas semanas, la hermana Ale nos estaba compartiendo un tema bien interesante. No sé si se acuerdan, pero es un tema que se llamaba a mi manera o a la manera de Dios, o al revés, era a la manera de Dios o a mi manera, ¿no? Algo así, por ahí iba la cosa. Pero ¿cómo Dios establece, ¿verdad? Cómo Dios, ella mencionó un pasaje muy importante que dice que el Señor les dio instrucciones de dónde iban a tomar el fuego, los carbones, para llevar al altar del incienso. Y ellos tomaron su propio fuego. Dice la Biblia que ofrecieron un fuego extraño, un fuego que Dios no les había mandado que ofrecieran. Y dice la Biblia, salió fuego del altar y los consumió, los mató. Ese no era el fuego. ¿Por qué alguien podría decir, ay, pobrecitos, ¿verdad? Qué mala onda? ¿Cómo nada más por un detalle, ¿verdad? Que omitieron. Dios, sí, pero Dios había dado instrucciones precisas. De la misma manera, Dios le dio instrucciones precisas a Moisés con el arca del pacto. Dijo, va a llevar 2 varas a los lados y con esas varas lo van a cargar los levitas, los sacerdotes. Es más, Dios le dijo a Moisés, una vez que introduzcas las varas en los aros, el Señor dijo a Moisés, ya no se las quites, ya que se queden ahí las varas de una vez, ya no las muevas. ¿Por qué? Porque cuando necesiten transportarla, no se les vaya a olvidar que tienen que cargarla con eso, con las varas. Y años más tarde, ¿verdad? Cuando David llevaba el arca a Jerusalén, o cuando pretendía llevarla la primera vez, dice que la carreta donde iba el arca se fue de lado y el arca se iba a caer. Y viene un hombre bien intencionado llamado Usa y pone la mano para que el arca no se caiga. ¿Y qué le pasó? Cayó muerto. Y entonces dice uno, ay, pero pobrecito, pero si él hizo algo bueno, evitó que el arca se cayera. Pero Dios había dado instrucciones precisas. El arca no tenía que trasladarse en una carreta tirada por animales. Tenía que cargarla los levitas, los sacerdotes, por medio de las varas que Dios le había dado la instrucción a Moisés. Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas que Dios nos manda hacer a nuestra manera, nos metemos en problemas. Dice aquí la obediencia abajo dice obediencia parcial no es obediencia. Obediencia a medias no es obediencia. Y tenemos aquí, nos da el ejemplo del rey Saúl, que no obedeció completamente las instrucciones que le dio el profeta Samuel y perdió su reino, perdió su reinado. Y no solamente perdió su reinado, perdió su legado. Sus hijos después de él ya no pudieron ser reyes. ¿Por qué? Porque él creyó que tenía una mejor idea que Dios. Él dijo, Dios dijo que matáramos todo el ganado, pero hay un ganado que está bien gordito, ¿verdad? Hay un ganado que se ve en muy buenas condiciones. Vamos a guardarlo. Y dice Saúl, vamos a guardarlo para ofrecer sacrificios a Jehová. Y entonces ahí es donde Samuel viene y le dice, ¿acaso se complace el Señor tanto en los sacrificios como en que se obedezca la palabra de Jehová? Mejor es la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecer a Dios, ¿verdad? Es mejor
cuando nosotros decimos, no, pero es que lo más importante es hacer las cosas, ¿verdad? Es el fin y no los medios. Y el Señor dice, no, porque yo establecí los medios. Yo les dije cómo debían hacerse las cosas. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que vengamos a la palabra. Nosotros no podemos, hay algo que se llama la deconstrucción de la iglesia, la deconstrucción de la teología, la deconstrucción del mismo Jesús. Hay un movimiento, ¿verdad?, el modernismo teológico, que dice, no, hay que romper con los moldes viejos, hay que reinventar todo, ¿verdad?, la teología, y ahora hay que meterle cosas así y así, así. Y el Señor dice, no, obviamente, ¿verdad?, Dios no está peleado con que nos actualicemos o nos modernicemos en el uso de los medios, de las herramientas, de la tecnología. Pero lo fundamental, que es la manera de acercarnos a Dios, eso no cambia. Es por medio del Señor Jesús. Eso no lo podemos cambiar, eso no lo podemos. Por eso hay muchos lugares, ¿verdad?, que no nos damos cuenta, pero hay lugares que cambian la manera en cómo acercarse a Dios. ¿Y por qué muchas veces la gente no se da cuenta y permanece? Porque no conocemos el modelo que Dios estableció desde el principio para honrarlo, para servirle. Dice algo aquí muy importante. Éxodo, bueno, aquí tiene la cita, Éxodo 23:15: guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Esto es, aquí está un poquito movido, pero ese era el segundo punto, donde dice que aprendemos que la segunda cosa que aprendemos es que al venir a Dios nunca venían con las manos vacías, siempre presentaban sus ofrendas y sacrificios. El Señor les dice, se van a presentar cada año en la fiesta de los panes sin levadura, pero dice, nadie se presentará con las manos vacías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Ellos estaban en el desierto, pero aquí hay un principio, hermano. Aquí hay un principio muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Dice aquí, Dios no pide lo que no te da, o sea, lo que no te ha dado primero. El Señor no te va a pedir algo que no te haya dado. Si el Señor, ¿verdad?, nos está pidiendo que hagamos algo, es porque Él nos ha provisto de los medios. Dice aquí, en el caso de esto que dice que se iban a presentar ante el tabernáculo, ante la presencia de Dios, y que no se iban a presentar con las manos vacías, más que un mandamiento, es una promesa de parte de Dios. Dios está dando la promesa de que siempre que vinieran a buscarle a Él y a honrarle a Él, iban a tener algo para traer como ofrenda. Es una promesa de parte de Dios. Dice Génesis 15:14, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, tu descendencia va a estar cautiva un tiempo allá en Egipto, dice, pero después yo los voy a traer. Y le dice Génesis 15:14, mas también a la gente a quien servirán. En la versión tradicional dice, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Fíjese, eso el Señor se lo dijo desde Abraham. Y cuando llega el tiempo que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice a Moisés, Éxodo 3:21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando partiereis no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huésped vasos de plata, vasos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto.
el Señor, fíjese, les está dando una promesa. No solamente van a salir de Egipto, pero van a salir bendecidos. Cuando ellos salieron de Egipto, hermano, llevaban tesoros, llevaban riquezas. Y alguien podría decir, pero en el desierto, ¿para qué les sirve? Es como el equivalente a que les hubieran dado dinero. Y alguien podría pensar, pero en el desierto, ¿para qué les va a servir el dinero? En el desierto no hay tiendas, en el desierto no hay bancos, en el desierto no hay manera de usar el dinero o las alhajas o los utensilios que sacaron de Egipto. Pero eso les iba a servir precisamente como ofrenda para construir el tabernáculo. Porque mire, yo le aseguro que mucha gente pensó, es que no tenemos. Porque muchas veces el corazón del ser humano, tenemos la tendencia, bueno, lo voy a decir así como lo decimos de manera coloquial, somos codos para las cosas de Dios. Somos codos para las cosas de Dios. El dinero es relativo. El dinero no es bueno ni es malo. Lo usamos conforme a lo que hay en nuestro corazón. Pero el dinero es relativo también. ¿En qué sentido? En el sentido de que un billete, vamos a decirlo así, de 500 pesos en la iglesia se hace como que es muchísimo dinero. ¿Cómo vas a dar de ofrenda un billete de 500? No, es muchísimo. Pero cuando vamos al súper a hacer la despensa y decimos, es que 500 pesos se te van como agua ante las manos, ¿verdad? No da para nada, no alcanza nada, ¿verdad? 2, 3 cosas que agarras y ya se fueron. Entonces, a veces para las cosas de Dios nos cuesta un poquito de trabajo, pero cuando se trata de cosas que queremos, ahí sí, ¿verdad? Somos un poquito más espléndidos. ¿Se acuerda que cuando Moisés subió a la montaña y estuvo ahí 40 días y 40 noches, la gente ¿qué pensó? Que ya se había muerto Moisés. Y entonces ¿qué dijeron? Vamos a hacernos dioses que nos regresen, que nos guíen y nos lleven otra vez a Egipto. ¿Y qué hicieron? Dice que Aarón les dijo, traigan todos los que tengan aretes de oro, pulseras, collares, todo, tráiganlo de oro para fundirlo y hacer una imagen, ¿verdad? Para que la adoremos. Y dice la Biblia que muchas personas dieron el oro. ¿Pero por qué lo dieron? ¿Qué los motivó? ¿Qué los llevó a dar? ¿Amaban mucho a ese Dios que iban a hacerle la imagen? ¿Amaban mucho a Moisés o a Aarón? No. Amaban sus propios deseos. Porque ya lo habíamos mencionado antes, cuando una persona tiene un ídolo, el ídolo más grande que esa persona tiene es él mismo o es ella misma. Porque cuando una persona busca ídolos, nunca los va a buscar por amor, los va a buscar por conveniencia. Una persona va a buscar ídolos porque quiere obtener algo. Una persona le va a ir a rezar o le va a ir a dejar, ¿verdad? Una ofrenda o algo a un ídolo, a una imagen, a un santo, a una estatua. ¿Por qué? Porque busca un beneficio, busca algo, nunca lo va a hacer por amor. Entonces, cuando una persona busca un ídolo, el ídolo más grande es él o ella, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la gente decía, es que no hay dinero, es que no tenemos. Pero cuando Aarón les dijo, vamos a hacer una imagen de oro y esa imagen nos va a resolver todos los problemas. A esa imagen, mira, con esa imagen no vamos a tener que orar, no vamos a tener que ayunar,
no nos vamos a tener que congregar, no vamos a tener que vivir en santidad, no vamos a tener que tomar discipulados, no vamos a tener que hacer sacrificios. Esta imagen nos va a hacer la vida bien fácil, bien próspera, bien a todo dar, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Sí, de volada dieron los aretes de oro y las pulseras y todo. ¿Por qué? Porque querían lo fácil. Entonces, hay muchos lugares donde te van a decir: oh, no importa, no importa no importa que vivas en pecado, no importa que hagas esto, o siempre y cuando des una ofrenda, o siempre y cuando traigas, ¿verdad? O siempre y cuando des o hagas esto, tal o cual cosa. Pero eso no es lo que Dios estableció. Esa no es la manera de Dios. Eso no es. Dios dijo: tiene que hacerse como yo les estoy diciendo. Pero Dios les había dado a ellos. ¿Se acuerda cuando Elías oró y no llovió por 3 años y medio? Y vino una crisis en todo el país. Y todo el mundo estaba loco porque no había agua. Los arroyos se secaron, los pozos se secaron, las fuentes se secaron. No había agua por ningún lado y la gente entró en crisis. ¿Por qué? Porque no había, ¿qué cosa? No había agua. Y todo el mundo decía: no, es que seguramente los profetas de Baal, ¿verdad?, nos van a sacar de este apuro en cualquier problema, en cualquier momento. Y cuando Elías viene y dice: ok, vamos a hacer 2 altares, uno de Baal y uno de Jehová. Y entonces dice: a ver, échale primero el de Baal. Y los profetas de Baal brincaban, gritaban, bailaban, ¿verdad?, hacían de todo. Dice que se cortaban, ofrecían su propia sangre y todo. Y Elías se burlaba de ellos. Dice que les decía: griten más fuerte porque a lo mejor no les oye. Griten más fuerte porque a lo mejor está durmiendo. Y cuando viene el turno de Elías, Elías dice: ahora sí van a ver lo que Dios va a hacer. Y yo me imagino a Elías motivando al pueblo: ¿quieren ver que Dios los va a prosperar? Y todo el pueblo: sí, sí queremos. ¿Quieren ver cómo Dios va a responder con este sacrificio y va a mandar la lluvia para que haya cosechas, para que vivamos en prosperidad, para que podamos comprarnos, ¿verdad?, ese carro que tanto queremos, para que podamos comprarnos esa casa que tanto queremos, para que podamos vivir, ¿verdad?, como reyes, para que quieren que Dios lo haga? Y toda la gente: sí, sí, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que buscamos, a nuestro propio beneficio personal. Y entonces Elías dice: traigan leña. Y trajeron la leña. Traigan animales para sacrificarlos. Y trajeron animales y los sacrificaron y los cortaron en pedazos. Y dice: porque el reto era que el Dios, ya sea Baal o Jehová, el Dios que enviara el fuego para consumir esa ofrenda, ese era el Dios verdadero. Y entonces Elías dice: ¿quieren ver que Dios es el Dios verdadero? Sí. Y les movió las emociones. Entonces dice Elías: pero así está fácil, así está muy fácil. Si de repente se prende el fuego ahí, va a estar muy fácil. Alguien puede decir que aquí por abajo de la mesa, ¿verdad?, le aventamos un cerillo y que pues se prendió. Dice: vamos a ponerla más difícil. Traigan agua, traigan 3 tinajas de agua y vamos a echársela encima para que esté mojado y entonces sí se vea el poder sobrenatural de Dios. Y la gente trajo agua y les dijo 3 veces lo mismo: traigan agua. Y la gente trajo. Y aquí viene una pregunta: ¿no que no tenían agua? No, la crisis y el problema era porque no había agua. Pero cuando Elías les tocó las emociones y dijo: traigan agua para que así vean el poder de Dios y sean prósperos, la gente dio el agua. Y aquí la pregunta es: ¿dónde estaba esa agua? ¿Dónde estaba? Si se supone que no había. Sí había, pero la tenían bien fondeada, ¿verdad? Porque
era para ellos. Porque dése cuenta cómo para lo que es para uno, sí sentimos que nos merecemos lo mejor, pero cuando se trata de dar para Dios, a veces damos lo que nos sobra, lo que ya creemos que no nos va a hacer falta, lo que ya pensamos, ¿verdad? Que pues ya cubrí todos mis gastos y me quedó ahí una morralla. Bueno, pues eso lo voy a dar de ofrenda, o con eso voy a cooperar, o con eso voy a estar. Hermano, mire, le voy a decir, como decía un predicador, voltea a ver la persona que está a un lado. Ahora, véale el codo. Ahora, hágale así en el codo. Échele W40 para que afloje. Porque a veces nos cuesta trabajo lo que es para Dios. Pero ¿qué cree, hermano? Lo que tenemos y que pensamos que es nuestro y que es para nuestras necesidades, ¿quién cree que nos lo dio? ¿Por qué cree usted que tenían oro en el desierto? ¿Quién se los dio? Bueno, los egipcios. Pero ¿quién hizo que los egipcios se los dieran? Dios. Lo que usted tiene, ¿quién se lo dio? Ahora yo le pregunto algo. Si Dios le dio lo que usted tiene, ¿cree usted que Dios le puede dar más? ¿O ya se le acabó a Dios el presupuesto? ¿O ya eso que Dios nos dio, ya eso es todo? Ya como los niños cuando le dan su domingo, dice ya y ya no pidas. ¿No? Cuando Dios, mira, lo que Dios busca no es una cantidad. Lo que Dios busca no es un acto religioso. Lo que Dios busca es la actitud de nuestro corazón. No es asunto del dinero, es asunto de cómo está nuestro corazón. ¿Por qué estamos dando? Mira, cuando usted y yo damos algo para la obra de Dios, la motivación tiene que ser que estamos agradecidos con Dios. La motivación tiene que ser: Señor, estoy tan agradecido contigo que siento que todo lo que yo pueda dar es poco en comparación con lo que tú me has dado. Y aunque no me volvieras a dar nada, ¿verdad? Cuando decimos: Señor, tú tienes poder para bendecirme y para darme mucho más, pero aunque no me volvieras a dar nada, yo voy a estar agradecido igual contigo. Y cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, hermano, el Señor nos bendice, el Señor nos prospera, porque no es una cuestión, acuérdense, no es un asunto de dinero, sino del corazón. ¿Ok? Fíjese lo que dice el Señor en Levítico 22. Bueno, aquí nos da algunos pasajes que usted lo puede leer después con calma. Levítico 22 del 18 al 20. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. O sea, el Señor le estaba diciendo: no traigan nada defectuoso, no traigan nada que no sea perfecto, porque es para el Señor. ¿Sabes? No es que la intención del Señor al enseñarnos esto es que debemos ser conscientes de que en nuestro corazón lo más importante debe ser honrar a Dios.
Y para honrar a Dios, para agradarle a Dios, tenemos que darle al Señor lo mejor. No podemos darle al Señor lo que nos sobra. No podemos darle al Señor lo que nosotros queremos. Tenemos que darle al Señor lo que nosotros damos. Y una vez más, ¿verdad? No se trata de una cantidad. No se trata de querer opacar, ¿verdad? O presumir de que somos los que más damos. No, no, no. Se trata de la actitud del corazón. ¿Con qué corazón estamos dándole al Señor? Porque nuestra ofrenda es el reflejo de nuestro amor por Dios. Y una vez más hago énfasis, no estoy hablando del dinero, estoy hablando de nuestro corazón. ¿Qué corazón le estamos dando al Señor? Los animales que se le ofrecían al Señor tenían que ser perfectos. No debían tener enfermedad, no debían tener una pata quebrada, no debían tener una enfermedad, no tenían que tener, vaya, ni piojos tenían que tener, tenían que ser un animal perfecto, en excelentes condiciones. Obviamente, ¿verdad? Después, con el tiempo, nos encontramos en el tiempo del Señor Jesús. La costumbre era que los sacerdotes vendían animales en el templo. ¿Por qué? Porque cuando una persona venía con su oveja, con su becerro para ofrecerlo, los sacerdotes casualmente, ¿verdad?, siempre le encontraban un defecto al animal que la gente traía. Siempre decían, no, ¿sabes qué? Ya no pasó el filtro de calidad porque tiene aquí, ¿verdad?, este defecto. Y le buscaban. ¿Cuál era la intención? Decirle, vas a tener que comprar un animal aquí en el templo, vas a tener que comprar uno de los que venden aquí en el templo. Obviamente, ¿verdad?, 3 o 4 o 5 veces el valor normal de un animal. O sea, lo vendían a un precio exageradamente alto. Por eso el Señor Jesús se molestó y los corrió, ¿verdad? Les abrió la puerta de los corrales, hizo que se fueran los animales. ¿Por qué? Porque desvirtuaron ese mandamiento, desvirtuaron esa instrucción que Dios les dio. Cuando Dios les dijo que tenían que ofrecer animales sin defecto, no lo dijo por eso, no lo dijo porque todo se arreglara con dinero, dijo porque hablaba de la actitud del corazón. ¿Qué le vamos a dar al Señor, hermano? ¿Le vamos a dar lo mejor de nosotros? Mira, decía un libro que leí una vez: si tú tienes mucha sed, suponiendo que vienes de caminar bajo el sol, ¿verdad? Ahí estás, y alguien te da así, pero ya tienes la lengua pegada al paladar, así ya bien deshidratado, y de repente alguien te da una botella con agua así, bien fría, pero dice, lees la etiqueta y la etiqueta dice 99% agua pura y cristalina de manantial, 1% agua del caño. ¿Te tomarías esa agua? Lo más seguro es que te vas a enfermar. Lo más seguro es que te va a hacer daño. Cualquier persona en su sano juicio diría, no, hombre, estoy buscando no morirme de sed y me voy a venir a morir de cólera o de tifoidea o de alguna cosa así. Bueno, nosotros no nos tomaríamos esa agua, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pretendemos que Dios sí se la tome cuando venimos delante del Señor y nosotros decimos, ay, pues estoy como en el 40% de santidad y 60% de pecado? Ando como en el 60% del espíritu y 40% de la carne, ¿verdad? Porque ahorita se me atravesó un carro ahí donde venía manejando y me puse ahí en la carne. Pero, y decimos, pero Dios nos acepta así como somos, ¿verdad?
Dios nos recibe así como somos. Bueno, Dios no nos excluye cuando venimos a su presencia, pero aquí Dios nos está dando instrucciones. Una vez que somos conscientes y pretendemos entrar en la presencia de Dios, cómo tiene que ser la ofrenda que le traemos al Señor, ¿verdad? No tiene que tener defecto. No quiere decir, ¿verdad?, que tenemos que ser perfectos. No quiere decir que tenemos que caminar, ¿verdad?, 30 centímetros por encima del piso, porque nadie es perfecto. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar hacer las cosas de la manera como el Señor lo ha establecido. Como el Señor lo ha establecido. Cuando nosotros llegamos, después de cruzar por la puerta, vamos a encontrar el altar del holocausto. El altar del holocausto dice, bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Ya nos vamos a ir un poquito rápido. De todos modos, no lo vamos a alcanzar a ver todo. Vamos a seguir en la siguiente sesión. Dice, y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Este era el primer paso después de entrar por la puerta. Cuando usted entraba por la puerta del tabernáculo, después de que ya entendimos lo que significaba la puerta, cuando usted entraba por la puerta, lo primero que encontraba de frente era el altar. Y esto habla de que todos tenemos que sacrificar. Todos los sacerdotes tenían que traer una ofrenda, un sacrificio. Para eso nos habla de qué, de que somos pecadores. Entonces nadie puede entrar a la presencia de Dios y decir, pues Señor, ya estoy aquí, y como tú agarras parejo, ¿verdad?, agarras lo que sea, pues aquí estoy, ¿verdad? Y esa no es la idea. Dios nos permite acercarnos a Él por medio de Jesús, como dijimos, ¿verdad?, por la puerta. Dios permite que nosotros accedamos al conocimiento de su reino. Pero lo primero que nos encontramos al cruzar la puerta es el altar del sacrificio, el altar del holocausto. Dice, la palabra hebrea para el altar es sabak, significa matar o matadero. La palabra holocausto significa escalones, elevando un sacrificio, así como Cristo fue elevado en el Calvario, colgado en la cruz. Cuando nosotros cruzamos para entrar en la presencia de Dios, lo primero que encontramos es que se necesita un sacrificio. En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad?, los sacerdotes sacrificaban animales. Ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, nuestro sacrificio es Jesús. Tenemos libre entrada. Escuche esto que le voy a decir. Usted ha escuchado que la gente dice, es que la salvación es gratis. Bueno, es gratis para usted, es gratis para mí, pero alguien la tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagarlo. Y ese alguien fue Jesús. Él dio su vida, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Como dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. No hay otro medio, no es por medio de las obras. Los judíos creían que al cumplir las obras de la ley eran merecedores de la gracia, de la presencia de Dios, de la salvación. Ellos creían que obedeciendo la palabra de Dios en una perfección humana, ellos casi el sentimiento de ellos era como que Dios estaba en deuda con ellos. No, soy tan bueno, soy tan perfecto que Dios me tiene que dar la salvación. Dios está en deuda conmigo, ¿verdad? Porque soy tan obediente a su palabra que me merezco que Dios me bendiga, me merezco que Dios me salve.
Y cuando ellos entraban por la puerta del tabernáculo, lo primero que les golpeaba en la cara era el altar, porque el altar nos recuerda lo que la palabra del Señor dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No podemos, cuando usted y yo entramos en la presencia de Dios, lo primero que tenemos que tomar conciencia es: estoy aquí porque alguien pagó un precio. Puedo entrar en la presencia de Dios porque alguien ofreció su vida en sacrificio, y ese alguien es Jesús. No estoy aquí porque soy muy bueno. No estoy aquí porque me lo gané. No estoy aquí porque tengo con qué pagar. Estoy aquí por gracia. Estoy recibiendo un favor, estoy recibiendo un beneficio de algo que yo no pagué. Es más, de algo que yo no podría haber pagado nunca. No tengo con qué pagarlo, pero alguien lo pagó y yo estoy recibiendo el beneficio. Yo estoy recibiendo la bendición de poder entrar en la presencia de Dios. Ya no, bueno, lo vamos a ver con más detalle la próxima sesión, el próximo miércoles. Pero vamos a ver cómo el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, nos justifica delante de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Nos presenta delante de Dios como justos. Alguien justo es alguien que está a la medida del requerimiento de Dios. O sea, Dios dejó sus mandamientos. Dios le dio la ley a Moisés, y entonces la gente trataba de cumplir la ley, pero nadie podía cumplirla. Porque cuando alguien guardaba los mandamientos de la ley, pero quebrantaba uno solo, por eso dice Pablo: el que quebranta un mandamiento se hace culpable de todos. De todos. Por eso se llama la ley, no las leyes, porque es una sola ley. Si quebrantas una parte, quebrantas todo. Entonces nadie podía llegar a la medida, nadie podía llenar la medida, la estatura, el estándar que Dios había puesto era demasiado alto. Nadie podía alcanzarlo. Pero cuando los sacerdotes entraban al altar y tomaban los animales y los sacrificaban y rociaban sobre sus cuerpos la sangre del animal, esa sangre era el testimonio. Por eso los sacerdotes vestían de blanco. Y cuando los rociaban, otro sacerdote con la sangre los salpicaba. El vestido que era blanco había quedado manchado con sangre, pero ahora ellos podían entrar en la presencia de Dios porque esa sangre daba testimonio de que sus pecados habían sido expiados por el sacrificio de un animal. Entonces, cuando los sacerdotes entraban, ellos quedaban justificados. O sea, la medida que no podían llenar ellos, la llenaba Jesús, y quedaban ellos a la altura, llenaban el estándar de Dios. O sea, cuando Dios los veía entrar en su presencia, los veía con la sangre del cordero y decía: ok, ellos están a la altura. Pero no quiere decir, aunque habían sido redimidos, aunque habían sido perdonados, eso no quería decir que todavía no había cosas en ellos que debían cambiar. La redención es un pago. Quiero que se ponga de pie conmigo porque ya vamos a terminar. La redención dice, vamos a leer un versículo de los que está aquí, Hebreos 9:13.
Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese bien, la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, esa sangre cubría. Tenga cuidado, ahí están ocupándose ya. La sangre cubría los pecados, pero no los borraba. Pero solamente la sangre de Cristo, dice la Biblia, limpia los corazones y las conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. O sea, el altar nos recuerda el sacrificio de Jesús mediante el cual tenemos acceso a la presencia de Dios, pero con ese acceso que tenemos a la presencia de Dios, hay todavía más cosas. ¿Para qué queremos tener acceso? Para que una vez que estamos adentro, la obra del Señor continúa en nuestras vidas. Amén. Cierre los ojos un momento y vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas, Señor, y nos revelas el conocimiento que necesitamos para comprender la obra de Cristo, Señor. Porque desde el tiempo antiguo, desde tiempos, Señor mi Dios, del antiguo pacto, tú te revelaste a tus siervos. Tú te revelaste, Señor, a hombres que fueron portadores de tu presencia, de tu espíritu, para que ellos dieran a conocer tu voluntad, Señor, y para que nosotros pudiéramos, por medio de sus enseñanzas, entender la profundidad, Señor, y la grandeza de la revelación que nos ha sido dada en Cristo, Señor, para que podamos entender la importancia de cada paso, de cada elemento, Señor, que encontramos en tu presencia, Dios. Permite que a través de este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra, permite que a través de este tiempo de estudio, Señor, por medio de tu Espíritu Santo vayamos teniendo cada vez más y más revelación de tu obra en nuestras vidas, de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que podamos entender que desde tiempos antiguos tú habías tenido la voluntad de revelarte, de darte a conocer, Señor. Y no solamente eso, pero que hablabas de cosas y hablabas de un tiempo, Señor, que se ha cumplido, de un tiempo en el cual ahora nosotros vivimos, Señor, y el cual queremos aprovechar al máximo. Queremos sacar el mayor provecho y beneficio de lo que tú nos has dado, y para eso queremos entender y conocer por medio de tu palabra, Señor. Permite que podamos hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.